Buenos días, ingeniera. Realizaremos el análisis del artículo científico Impactos de la abeja melífera sobre plantas y abejas silvestres en hábitats naturales. Antes de comenzar con nuestro análisis, daremos a conocer los datos académicos de los diferentes autores que aportaron a este documento científico, en el cual tenemos a Auguero Juan Ignacio, Torreta Juan Pablo, Aysén Marcelo, Requiere Francí, Garibaldi Lucas y O'Rolly. Bien, una vez dada la información académica y su debido reconocimiento, procedemos a conocer el resumen acerca de este artículo. Esta especie de abeja invasora compite en diferentes aspectos que van desde su comportamiento al momento de obtener alimento o reproducirse, siendo causa principal la competencia con abejas silvestres y otros polinizadores propios de la región. Introducción. Pertenecen al género Apis melliferae, originaria de África y Europa y al oeste de Asia. Ha sido introducida de manera antrópica al resto de continentes para beneficios de producción industrial y agrícola, haciendo referencia a la producción de miel y a la polinización, pero la situación se agrava debido a su alto potencial invasor y la presencia masiva de la abeja melífera sobre plantas y abejas silvestres en hábitats naturales. Metodología. Dentro de la metodología tenemos 4 aspectos importantes, como son el impacto positivo o negativo que juega un papel importante en el contexto ecológico, principales efectos y mecanismos atribuidos a un incremento en la abundancia de la abeja melífera sobre plantas y abejas silvestres, así como la exposición antrópica para la producción de miel y como agentes polinizadores de cultivos. También la descripción de los impactos a nivel de individuo y de la población para facilitar la descripción a escala de comunidad. El impacto en abejas silvestres. La consecuencia de la expansión antrópica de la abeja melífera es una superposición de su zona de distribución con la de otras especies, con la que antes esta no interactuaba. Esta especie se caracteriza por ser sumamente generalista, es decir, que utiliza una gran variedad de plantas para la obtención de recursos alimenticios, como es el polen y el néctar. En consecuencia, resulta más probable que esta especie utilice los mismos recursos y compita con otras abejas nativas u otros polinizadores como las aves nectaríferas, en sitios donde ha sido introducida. Como siguiente punto importante tenemos lo que es los tipos de competencia, los cuales se clasifican en competencias por recurso y por interferencia. La competencia por recursos alimenticios ha sido considerada el principal mecanismo mediante el cual la abeja melífera puede provocar un impacto sobre otras especies de abejas. El consumo en gran cantidad de néctar y de polen por la abeja melífera podría reducir la disponibilidad para otras especies. Por ejemplo, se ha estimado que el polen total recolectado por un apiario de 40 colmenas durante 3 temporadas de verano equivale al polen recogido por 4 millones de larvas de la especie Megachile rotundata. Ahora bien, la competencia por interferencia. La competencia por interferencia ocurre cuando una abeja tiene un comportamiento agresivo hacia otras especies durante el forrajeo o mediante el pillaje de nido, es decir, el robo de néctar y de polen. La abeja en sí no presenta la abeja en sí no presenta una actitud agresiva, habiéndose observado dicho comportamiento en pocos estudios y con una baja incidencia. Listo. Eh, Tenemos lo que es también la transmisión de patógenos. Las colmenas de la abeja melífera albergan varios microorganismos benéficos, pero también parasitarios, patógenos y virus.
Hasta la década de 1980, las infecciones virales de las abejas eran consideradas generalmente inofensivas, pero desde la transmisión del ácaro varroa, destructor de las abejas asiáticas, Apis cerana, a la abeja melífera y su propagación mundial, aumentó significativamente la cantidad de infecciones virales y de muerte de colmenas. Ya. Impactos en las plantas. La abeja melífera puede tener efectos sobre el éxito reproductivo de las plantas a través de los mecanismos relacionados con el proceso de polinización. Sus efectos están relacionados con el sistema reproductivo de las plantas. Por ejemplo, el nivel de autocompatibilidad que deriva en la presencia o ausencia de ergogamia y dicogamia. También lo que es la limitación polínica y las abundancias relativas de esta abeja melífera. Por ejemplo, el tipo de comportamiento de la abeja melífera puede favorecer el heitonogamia en especies son autocompatibles. La dicogamia o ergogamia facilitan el robo de polen ya que las funciones masculinas y femeninas se hallan separadas temporal y especialmente respectivamente en situaciones de limitación polínica. El aumento de la tasa de visitas debido a la presencia de la abeja melífera puede favorecer el flujo de polen. La abundancia es otro factor determinante, ya que los impactos de la abeja melífera son denso dependientes. Dentro de los impactos en las plantas tenemos lo que es el robo de polen y de néctar. Esto ocurre cuando una especie de animal recolecta polen de varias flores sin que haya transferencia del mismo a los estigmas. La planta afectada tiene menos probabilidad de formar semillas, escalando este efecto a niveles poblacionales debido a una disminución del polen disponible para ser transferido por la propia abeja melífera u otros polinizadores. La abeja melífera es la especie con más registro de robo de polen para sitios donde esta no es propia, es decir, introducida. Eh, Tenemos otros aspectos importantes como son el incremento de la abundancia de pool y los polinizadores. Si bien un polinizador exótico puede ser menos eficiente que uno nativo, su abundancia y una alta tasa de visita asociada podrían comprender esto, volviendo un polinizador muy eficaz. Esto podría resultar ventajoso para las plantas, particularmente si la cantidad del polen que requiere es inferior a la cantidad necesaria para obtener el máximo éxito reproductivo. Hablamos así de la limitación polínica, lo cual podría deberse a una reducción en las poblaciones de polinizadores nativos. Mayor deposición de polen heteroespecífico. Se ha sugerido que en los polinizadores exóticos pueden aumentar la deposición de polen heteroespecífico, lo cual puede alterar el fitness femenino y el fitness masculino de una planta. El generalismo en el uso de las plantas de la abeja melífera, sumado al alto número de abejas que forrajean en una comunidad, pareciera responder a esta idea. Sin embargo, si bien las colonias de la abeja melífera usan una gran variedad de las plantas para su alimentación diaria, el comportamiento de constancia floral de estas últimas, es decir, la fidelidad de una abeja melífera en el uso de una sola especie de planta durante su vuelo heteroespecífico, de forraje heteroespecífico. Aumento de la heitonogamia. Aunque las abejas melíferas forrajean en una gran variedad de plantas, las mismas tienden a visitar varias flores de un individuo o de una inflorescencia, más que visitar distintos individuos. Este comportamiento de alta constancia floral podría promover
la keitogamia y reducir el intercambio genético. Impactos en redes de plantas y polinizadores. La gran densidad de abejas melíferas pueden tener efectos a nivel de la comunidad con una modificación en la abundancia, diversidad y composición de especies de los ensambles de abejas. Ciertas especies de abejas solitarias pueden cambiar la familia de plantas que utilizan para competir con las abejas exóticas, como se ha observado en zonas trópicas con la introducción de las abejas africanizadas. Esas alteraciones en la comunidad de polinizadores nativos y en su comportamiento pueden tener efectos indirectos sobre las especies de plantas. Tenemos el caso en donde se han hecho varios trabajos en lo que es Brasil acerca del impacto de la abeja melífera en redes, donde esta especie ocupa una posición central y llega a modificar su estructura. Como parte de una remediación tenemos lo que es la remoción de la abeja melífera, que mostró una reducción del anidamiento y un aumento de la modularidad. Es decir, se hizo trabajo de experimentación donde se procedió a retirar colmenas de este tipo de abejas para ver sus resultados positivos o negativos. El rol del medio ambiente. El efecto de la abeja melífera puede variar con factores del ambiente, como la temperatura o la diversidad de plantas. La fuerza también es un factor de la abeja melífera, es decir, la dependencia de las plantas a la abeja melífera en una red planta polinizador. Disminuye también con el aumento de la temperatura y la disminución del número de especies de plantas en dicha red formada. Además, los impactos asociados a la abeja melífera pueden variar en medios ambientes más sensibles como lo son las islas, las áreas protegidas o los resultantes de áreas naturales en paisajes agrícolas intensivos. Conclusión. Para concluir con lo antes expuesto, un claro ejemplo de competencia es la introducción de la abeja africanizada, que se ha expandido de manera antrópica para la producción de miel en países como Brasil. Esta abeja fue introducida en Latinoamérica y al ser una especie invasora, genera el desplazamiento de abejas nativas y la competencia con otros recolectores de néctar. Un claro ejemplo es en los archipiélagos oceánicos, Bonín, Canaria y Hawái. La introducción de la abeja melífera trae consigo efectos negativos a las especies nativas. Se puede dar a consecuencia de un efecto directo, por medio de depredación o los patógenos, pero la competencia por recursos puede tener un efecto indirecto, que al final puede conducir a una extinción de especies nativas. Discusión. El introducir especies sin un control adecuado provoca serios efectos para la flora y fauna nativa. En esta investigación, el aprovechamiento de la abeja melífera puede contribuir a la polinización de plantas silvestres, en especial en situaciones donde el flujo de polen se vea reducido. Han demostrado poder incrementar el éxito reproductivo de plantas, pero también afectan la estructura genética poblacional y más recientemente provocar cambios evolutivos. Pero sus efectos negativos son muchos más, al ser una especie altamente competitiva por alimento, por recursos e incluso al ser un potencial de transmisión de parásitos y patógenos. El no tener un estudio claro acerca de esta especie e introducirla solo para obtener beneficios, sin ningún conocimiento acerca de las consecuencias que esto tendrá, esto solo lleva a la extinción de las especies nativas. Por ejemplo, en su lugar de origen, las abejas silvestres tienen mayor eficiencia al momento de polinizar las especies de plantas que se den ahí, a comparación de la abeja melífera, en donde su éxito se puede ver afectado por diversos factores. Las especies nativas de polinizadores experimentan un continuo desequilibrio al competir con la abeja melífera.
A continuación, un video. Las abejas melíferas son unos animales muy interesantes en muchos aspectos. Sobreviven y se perpetúan como una unidad que denominamos colonia. Las reinas de las colmenas no son alimentadas con polen como las larvas de las obreras, sino con jalea real. Las abejas reinas viven un promedio de 3 años. Para convertirse en reina, una larva debe ser nutrida con jalea real y ser alojada en una celda especial. Las abejas reinas liberan feromonas para regular las actividades de la colmena. Las feromonas de la reina, entre otras funciones, modifican el comportamiento de las obreras de modo que éstas alimentan a las nuevas larvas como obreras y no como reinas en condiciones normales. Actualmente no se sabe su estado de conservación ya que no ha sido evaluado. A continuación se muestra la bibliografía. Gracias.